El sagrado misterio del rostro divino, 3 revelaciones proféticas que transforman vidas. Sorte era un día gris en la pequeña comunidad rural de México, y la capilla, un lugar sagrado para Juan, parecía resonar con la tristeza. Su madre, Rosa, luchaba contra una enfermedad que la consumía. Juan, un devoto católico de 35 años, se encontraba arrodillado en el frío suelo de la capilla, sus manos unidas en ferviente oración. Las velas parpadeaban, como si el mismo cielo quisiera iluminar su angustia. En medio del dolor, levantó la mirada hacia la imagen venerada de la Virgen de Guadalupe. De repente, un rayo de luz cortó las nubes grisáceas, iluminando su rostro. Era impresionante. La Virgen parecía cobrar vida, sus labios se movían, susurrándole. No temas, confía en mí, resonó en su alma, llenando su corazón de una esperanza desgarradora. A medida que los días pasaban, la comunidad se unió en una ferviente novena por la sanación de Rosa. El aroma del humo de las velas y el murmullo de oraciones crearon un ambiente cargado de devoción. Pero la declaración del médico dejó a Juan temblando de desesperación. No hay más opciones, repitió el doctor, como un eco desgarrador en su mente. Sin embargo, mientras el peso de la angustia aplastaba su espíritu, recordó las enseñanzas de su familia sobre el poder de la oración. Buscando respuestas y aliento, se acercó a su pastor, quien con sabiduría le dijo: recuerda, Juan, la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Estas palabras le conmovieron, pero las dudas persistían. ¿Era suficiente el amor de Dios para ayudar a su madre? Porque él, de entre tantos, había recibido aquel mensaje celestial. Un día, la comunidad organizó una vigilia de oración en la plaza del pueblo, donde todos se reunieron para hacer frente a la angustia de Juan. Cada rostro reflejaba un deseo compartido de unión y fe. Juan sentía que el tiempo se detenía. Al elevar sus manos, sintió que el poder divino lo abrazaba. Las lágrimas brotaron. La delicada voz de su madre, aunque debilitada, se unió al coro de súplicas. La atmósfera estaba cargada de energía espiritual, el pueblo entero resonaba en una misma voz. De repente, el silencio envolvió el lugar. Fue un instante electrizante. Una presencia divina provocó que todos enmudecieran. Y entonces, como un suave susurro que solo el alma puede escuchar, Rosa abrió los ojos. La luz de Dios la había tocado. «Estoy en paz», exclamó, su voz clara y vibrante. En ese momento, los corazones latieron como uno, un milagro se revelaba ante ellos. Los murmullos se transformaron en alabanzas, y la esperanza reverdecía en cada rincón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que la vigilia se convertía en un testimonio vibrante de los milagros que Dios puede hacer, la comunidad se llenaba de esperanza renovada. ¿Qué más tendría reservado el cielo para ellos? Las revelaciones que cambiarían sus vidas apenas comenzaban. La paz manifestada en Rosa era solo el inicio. A medida que la luz del nuevo día se colaba por las ventanas de la capilla, una energía palpable llenaba el aire. Juan miraba a su madre, viendo en su rostro la fortaleza que antes creía perdida. «Gracias, Señor», susurró, extasiado por el milagro que había presenciado. La comunidad, unida por la fe y la devoción, comenzó a discutir la maravilla que acababa de ocurrir, sus palabras fluyendo como corrientes de alegría. Esa mañana, Juan decidió que debía compartir su experiencia con el resto del pueblo. Se reunió con sus amigos más cercanos y también con el pastor. En una jornada espiritual de reflexión, se sentaron en un círculo en la plaza, bajo la sombra de un gran árbol. Sus rostros reflejaban tanto el asombro como la gratitud por lo que había sucedido. «Esto es solo el principio», dijo el pastor, con voz profunda. «Dios nos ha recordado su amor de una manera poderosa», agregó. Las palabras del pastor resonaron en el corazón de Juan mientras se iluminaban recuerdos de su infancia, historias de milagros, de composiciones de amor divino, y del poder curativo de la oración. En cada narrativa, la presencia de lo divino no solo se manifestaba en momentos de sufrimiento, sino también en tiempos de alegría. Juan comprendió que el verdadero milagro no solo estaba en la recuperación de su madre, sino en la manera en que Dios había respondido a las súplicas del pueblo. «Quizás hay más cosas por descubrir», pensó, sintiendo una chispa de curiosidad encender su espíritu. En los días siguientes, la comunidad se dedicó a celebrar.
Las tradicionales comidas compartidas, las risas resonando en las calles y los abrazos afectuosos volvieron a ser parte de la vida cotidiana. Cada encuentro, cada oración, se impregnaba de una nueva vitalidad. En cada misa, Juan sentía la energía palpable del amor comunitario, fortaleciendo su fe y la de los demás. El milagro de su madre se había convertido en un símbolo de esperanza para todos. Pero había algo más que comenzaba a gestarse en el corazón de Juan. Las dudas iniciales comenzaron a emerger de nuevo, pero ahora en forma diferente. La fuerza de su experiencia había sembrado preguntas profundas. ¿Por qué Rosa había sido sanada? ¿Qué lecciones divinas estaban escondidas en lo cotidiano? Así, Juan se sintió guiado a indagar más en la oración, en la búsqueda de respuestas hacia el misterio de Dios. La idea de que cada oración podría ser un puente hacia lo sagrado se afianzó en su mente y comenzaba a compartir esa enseñanza con los demás. Esa noche, mientras el silencio se reposaba sobre la capilla, Juan volvió a inclinarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este momento de conexión se sintió más intenso que nunca. «Enséñame, madre», murmuró con fe renovada. Entonces, una suave brisa acarició su rostro, y en su corazón sintió que algo importante se estaba gestando. Era un impulso de invitar al pueblo a un retiro espiritual, un momento para profundizar en la fe y descubrir juntos el propósito de sus experiencias recientes. La idea brotó como un río, fluyendo con misticismo en su mente. Pero, ¿sería esto lo que Dios tenía planeado para ellos? La incertidumbre y la emoción lo invadieron. Tenía que compartirlo, pero antes necesitaba claridad. Desde el fondo de su alma, una pequeña voz advertía que cada paso hacia el misterio divino requeriría entrega y confianza. La noche parecía profunda y cargada de posibilidades, así que, ¿qué revelaciones les esperaban a Juan y a su comunidad en este viaje hacia lo desconocido? ¿Serían capaces de descifrar el misterio del rostro divino que se les había mostrado? En los días que siguieron a la sanación de Rosa, la atmósfera del pueblo estaba impregnada de un aire nuevo. A medida que Juan se preparaba para su retiro espiritual, sentía que cada pequeño paso lo acercaba más a la verdad que buscaba. La idea de unirse en oración y reflexión era un susurro divino que no podía ignorar, una invitación que parecía resonar en cada rincón de su corazón. Una tarde, cargado de emoción, Juan convocó a los miembros de la comunidad en la plaza central. La noticia del retiro había generado una mezcla de expectativa y curiosidad. Algunos se mostraban escépticos, mientras que otros manifestaban un deseo ferviente de encontrar respuestas. «Queridos hermanos y hermanas», comenzó, con una voz que temblaba de nerviosismo pero llena de pasión, «venid a mí y compartamos este tiempo juntos. Nos uniremos en oración, en amor y en la búsqueda de lo divino. Hay algo sobre nosotros que Dios quiere revelarnos». Los rostros que lo rodeaban se iluminaron con la promesa de lo que podía ser una experiencia transformadora. Mientras se formaba un círculo, el sonido de los murmullos llenó el aire, como si los propios árboles estuvieran escuchando la llamada. Al ver la unidad de su comunidad, Juan sintió que su tristeza y dudas se disipaban. Había un fuego apostólico creciendo en su interior, algo que solo podía venir de lo alto. Días después, el retiro dio comienzo. En un entorno de serenidad, con la capilla como telón de fondo, Juan dirigió la primera oración. Las palabras fluyeron con naturalidad, como un río desbordante. Al cierre de la alabanza, los ojos de los congregados relucían, llenos de expectativa. La primera revelación llegó sin previo aviso, en forma de un susurro en el viento. «No estáis solos», resonaba en el corazón de cada uno. Las manos se elevaron hacia el cielo, y lágrimas de alegría se mezclaron con sonrisas esperanzadas. Esa tarde, compartieron testimonios de fe. Historias de lucha y superación que mostraban el rostro de Dios en las sombras más oscuras. Joan compartió un relato de fe escrita en su corazón, donde la enfermedad había sido un maestro de la compasión. Una mujer de la comunidad habló de un sueño, donde había visto a la Virgen sonriendo con amor hacia ella. «No nos ha olvidado», decía con firmeza, entre susurros y abrazos. Una segunda revelación resonó: «El amor entre nosotros es Cristo mismo». Esta afirmación se convirtió en un eco poderoso que llenó la capilla. Cada abrazo, cada mirada, cada palabra se transformó en una manifestación del amor divino. Autenticidad era mostrada en cada testimonio, creando un lazo sagrado que unía sus corazones. Cuando el sol comenzó a descender, tintando el cielo de colores vibrantes, llegó el momento de la última oración. La atmósfera estaba cargada de una energía indescriptible. Juan sintió como un viento suave, como el aliento divino, aparecía de repente. «Señor, ¿qué más deseas mostrarnos?», se preguntaba mientras levantaba su vista. Justo en ese instante, una tercera revelación se manifestó: «La búsqueda es el camino». La comunidad entendió que el viaje espiritual no terminaba aquí.
El deseo de descubrir más y crecer juntos era un compromiso que habían asumido. El cierre del retiro fue una celebración del nuevo viaje que comenzaba. Miradas esperanzadas se encontraron, y Juan supo que la esencia del milagro no solo vivía en la sanación de su madre, sino en esta unión espiritual que se había forjado entre ellos. Mientras las últimas luces del día comenzaban a apagarse, Juan reflexionó. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje que le llevaría al corazón del misterio divino? La pregunta latía en su ser, mientras una certeza emergía del más hondo de su ser. Dios estaba en movimiento. Al salir de la capilla, el cielo se estremecía con la promesa de un nuevo amanecer. ¿Cuáles serían las pruebas y bendiciones que les esperaban en esta búsqueda? La emoción electrizante del desconocido fue suficiente para hacer palpitar su corazón. La luz del nuevo amanecer iluminó el pueblo, trayendo consigo un aire fresco de expectación. Los ecos del retiro seguían resonando en los corazones de sus habitantes. Juan, con el alma rebosante de nuevas visiones, se preparaba para enfrentar el día. Sabía que cada amanecer era una promesa, un momento para explorar los caminos del espíritu, y esta vez, junto a su comunidad, al acercarse a la plaza, los rostros que antes habían mostrado temor o escepticismo ahora brillaban con confianza y esperanza. Juan sintió un fuerte impulso de guiar a sus hermanos en una nueva etapa de esta búsqueda compartida. Hoy, nos aventuraremos en la profundidad de la oración, dijo, su voz llena de determinación. Nos reuniremos para buscar su rostro, para entender qué significa realmente amar y servir. Con un júbilo colectivo, formaron un círculo, y la comunidad se sentó en la tierra, rodeados de las murmurantes hojas y el canto de los pájaros, como si la naturaleza misma fuera parte de su adoración. Mientras comenzaban a orar, las palabras brotaban como ríos caudalosos, llevándose consigo todas las cargas y miedos. Fue entonces cuando una cuarta revelación iluminó sus corazones: la entrega trae libertad. Juan entendió que en la rendición a la voluntad divina, se encontraba el verdadero sentido de la vida. Este mensaje resonó con fuerza en la comunidad, haciendo que muchos se miraran con lágrimas de reconocimiento y alegría. Después de la oración, Juan invitó a compartir sus reflexiones. Uno tras otro, los miembros de la comunidad comenzaron a hablar de sus propias luchas, sus anhelos y las maneras en que Dios había intervenido en sus vidas. Pedro, un anciano del lugar, habló de un tiempo en que todo parecía perdido, y a través de una simple acción de amor encontró un sentido renovado. Dios se manifiesta en los momentos de vulnerabilidad, decía mientras su voz temblaba. La atmósfera se llenó de un aroma nuevo, un perfume de conexión divina y sincera, hasta que una joven, Clara, tomó la palabra. Con el rostro iluminado, compartió cómo una experiencia de sufrimiento había dado paso a la compasión. Cada dolor es una lección. En mi soledad encontré la fuerza de Dios, exclamó. Juan escuchaba, sintiendo sus corazones latiendo al unísono. Era como si cada testimonio tejiera un manto sagrado sobre ellos, uniendo sus esperanzas, sus sueños, y transformando cada dolor en un testimonio de gloria. Cuando el sol comenzó a caer, un resplandor dorado se derramó sobre la plaza y los rostros serios de aquellos que dudaban antes estaban ahora llenos de luz y amor. En ese preciso momento, Juan sintió la presencia de algo más poderoso, una vibración suave que recorrió sus cuerpos, un recordatorio de que jamás estaban solos en su búsqueda. Hoy, hemos sido testigos de su luz, dijo mientras sonreía. ¿Pero qué viene después? ¿Cómo continuaremos esta senda sagrada juntos? La pregunta flotaba en el aire, cargada de anhelos por la próxima revelación. Sin embargo, una brisa fresca recorrió el lugar, como si una respuesta estuviera a punto de ser revelada. La comunidad quedó en silencio, sintiendo la profunda conexión entre ellos y el misterio divino que aguardaba. ¿Qué otros secretos les tenía Dios preparados en esta sagrada aventura? La inquietud de lo desconocido despertó en Juan un deseo aún más ardiente de descubrir cuál sería el siguiente paso en su camino hacia la verdad y la unidad. Así, el viaje apenas comenzaba. Quienes levantarían la voz en el momento crucial de la revelación divina. El silencio en la plaza se hizo profundo, como un manto de paz que envolvía a cada miembro de la comunidad. Todos estaban atentos, incluso los más escépticos, que comenzaban a abrirse a la magia de lo inexplicable. Juan miró a su alrededor, sintiendo una conexión palpable con cada persona presente. Cada rostro reflejaba un deseo de descubrir, un anhelo de dejarse tocar por algo más grande que ellos mismos. De repente, la joven Clara rompió el silencio. He sentido que debemos escribir lo que hoy hemos compartido, sugirió con intensidad. Las voces de cada uno, los testimonios de nuestros muros quebrados, eso debe quedar registrado. Porque si Él está haciendo algo en nosotros, será importante recordar. Sus palabras resonaron en los corazones como campanas. La idea de capturar las experiencias, de llevarlas más allá del momento presente, llenó de propósito a cada uno. Juan asintió, alentando esa propuesta. Sí,
Hagámoslo. Dijo alzando la voz, nuestras historias son la luz que ilumina el camino de otros. Así, decidieron que, durante las próximas semanas, cada reunión sería un espacio para compartir y escribir. A través de esas páginas, buscarían descubrir el significado de su camino juntos, buscando descifrar el rostro divino que se manifestaba en sus vidas. Pasaron los días, y cada encuentro se llenaba de memorias, risas y lágrimas. Historias de amor, pérdida, y sanación brotaban como flores silvestres en un campo abierto. Cada testimonio era un eco que resonaba en espíritus cansados, recordándoles que no estaban solos, que había un propósito mayor tejiendo su unidad. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo bañaba a la comunidad en oro, Juan propuso un ejercicio diferente. Si realmente queremos conocer el rostro divino, dijo, debemos aprender a servir a quienes nos rodean. ¿Cómo puede manifestarse Dios si no somos sus manos y pies en este mundo? El grupo, entusiasmado, empezó a planear acciones concretas, ayudar a los ancianos del pueblo, llevar alimentos a los más necesitados, y organizar encuentros para escuchar a quienes se sentían solos. La idea de salir y trabajar unidos prendió una chispa en los corazones de todos. Sin embargo, a medida que los planes tomaban forma, una sombra de duda se deslizó en la mente de Juan. ¿Y si somos rechazados? ¿Y si no vemos el impacto de nuestras acciones? Esa vulnerabilidad era un eco del pasado y una lucha que resonaba en su interior. Pero entonces recordó las palabras de Pedro: Dios se manifiesta en los momentos de vulnerabilidad. Tomando un profundo respiro, decidió compartir su preocupación. Hermano, hermana, dijo su comunidad, es normal dudar. Pero, ¿acaso no es esa inseguridad una oportunidad para entregarnos más? No debemos temer al que dirán o al resultado. Nuestros corazones se entregan, y eso es lo que importa. La confianza se renovó, y la certeza de que servir era parte de su misión colectiva se hizo firme. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía prestar oído a sus anhelos, Juan sintió paz. El amor y la entrega se estaban allí, en la comunidad. Sin embargo, una inquietante pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué revelaciones esperan más allá de este llamado al servicio? Lo que no sabían era que en el acto de servir, comenzarían a desatar nuevas verdades que cambiarían sus corazones para siempre. Estaban listos para recibir el próximo susurro de lo divino. La mañana siguiente, la comunidad se reunió en la plaza bajo un cielo despejado. La brisa fresca traía consigo un aire de expectación, como si el mismo universo estuviera alineándose para lo que vendría. Juan miró a su alrededor, notando cómo cada rostro reflejaba no solo la luz del sol, sino también una llama interna de entusiasmo. La jornada dedicada al servicio estaba a punto de iniciar, y el fervor en sus corazones era casi palpable. Clara tomó la iniciativa. Hoy vamos a llevar amor a los que más lo necesitan, dijo, con esa energía juvenil que también contagiaba. Cada paso que demos será un paso hacia el rostro de Dios. Las palabras eran sencillas, pero estaban cargadas de una verdad profunda. Con un plan en mente, se organizaron en grupos y se repartieron las tareas. Algunas personas se encargarían de visitar a los ancianos, otros irían al mercado a comprar alimentos, y un grupo pequeño se quedaría en la plaza para recibir y compartir con aquellos que pasaban. Se podía sentir una sinfonía divina en la acción, cada uno encontrando su lugar en la orquesta de esta nueva misión. Mientras caminaban por las calles, Juan no podía evitar sentir un hormigueo en el estómago. Cada encuentro con un rostro desconocido era un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Pasaron junto a una mujer mayor que vendía flores en la esquina. Sin pensarlo, se acercó y le mostró una de las flores más hermosas. Hoy, quiero regalarte esto, dijo con una sonrisa. La mujer lo miró, sorprendida, y luego su expresión cambió a gratitud. Gracias, hijo, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue en ese instante que Juan comprendió que la entrega de un simple gesto podía iluminar el día de alguien. A medida que avanzaban, sus corazones se llenaban de historias. Cada conversación, cada escucha, se convertía en una pieza del rompecabezas que formaba el rostro divino. Descubrieron a un hombre sin hogar que compartió su historia de lucha y esperanza, y a una madre que había perdido a su hijo, mientras su mirada resonaba con el dolor que ahora compartían. Las lágrimas y la risa se entrelazaban en una danza sagrada, una conexión espiritual que trascendía lo humano. Cuando el día llegaba a su fin, regresaron a la plaza, cansados pero con el alma rebosante. Las sonrisas y abrazos que intercambiaron hablaban de algo más grande que ellos. La comunidad había crecido en su fe gracias a esos momentos compartidos, convirtiéndose en un templo viviente. Juan miró a su alrededor, sintiendo que una chispa había encendido una luz en sus corazones. ¿Los hemos encontrado?, preguntó Clara, con un brillo en sus ojos. ¿El rostro de Dios? A medida que compartían sus experiencias,
Juan comprendió que el verdadero propósito de servir no estaba en lo que dieron, sino en lo que recibieron. Descubrieron que el amor que fluyó entre ellos era más poderoso que cualquier duda. Cuando la noche descendió, una sensación de expectación llenó el aire. Aún había preguntas sin respuesta flotando entre ellos. Juan se dio cuenta de que el deseo de descubrir nuevas verdades seguía vivo. ¿Qué más habría en el camino hacia lo divino? ¿Qué otros rostros se revelarían? Los murmullos de la comunidad se desvanecieron mientras todos miraban hacia la luna que iluminaba sus rostros. Una certeza flotaba en el ambiente, cada paso que daban los acercaba más a esa revelación que tanto anhelaban. La historia aún no había terminado. ¿Qué misterios les aguardaban en el próximo capítulo de su viaje espiritual? La noche abrazó a la comunidad, y la luna brillaba como un faro en un mar de estrellas. Con la serenidad del atardecer aún resonando en su interior, Juan sintió que algo se agolpaba en su corazón, como si un susurro divino le llamara a oír las verdades que estaban por desvelarse. ¿Qué más podían descubrir? ¿Qué nuevos encuentros les esperaban? A la mañana siguiente, algo en la atmósfera había cambiado. El aire parecía más denso, cargado de un misterio casi palpable. Clara, con su sonrisa radiante, convocó a todos a la plaza una vez más. Hoy, dijo con una voz firme, seremos receptores de algo especial. He escuchado rumores sobre un anciano que vive en las afueras del pueblo. Dicen que tiene historias de fe que han cambiado vidas. Juan sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La idea de escuchar historias de fe le excitaba, pero también le llenaba de una inquietud que no podía explicar. Sintió que aquella jornada le llevaría a descubrir aspectos de la conexión divina que aún no habían vivido. Se organizó el grupo. Esta vez, la misión no era solo dar, sino también recibir. Caminaron por caminos estrechos, llenos de árboles y flores silvestres que parecían danzar al compás de la brisa. Mientras avanzaban, Juan sentía que su corazón latía en sintonía con el universo. Al llegar a la casa del anciano, una pequeña cabaña cubierta de yedra y flores marchitas, el silencio era profundo. El lugar parecía guardaba secretos de tiempos antiguos. Al tocar la puerta, una voz suave y temblorosa les invitó a pasar. Adentrándose, Juan sintió como una calidez les recibía, como si el amor se concentrara en aquel modesto espacio. El anciano, con ojos que parecían haber visto el paso del tiempo, los miró con amabilidad. Bienvenidos, dijo, vengan y escuchen. Se sentaron en un círculo alrededor de él, la expectación brillando en sus rostros. Con cada historia que contaba, el anciano revelaba su propia travesía de fe, momentos de desazón seguidos de la luz que solo el amor divino puede proporcionar. Había perdido a su esposa, pero había encontrado consuelo en la ayuda a los demás. Los abrazos que damos son los hilos que tejen el amor de Dios entre nosotros, dijo, y esas palabras resonaron en el pecho de Juan como un eco. Las historias llenaban el aire de esperanza, y los ojos de todos se impregnaron de lágrimas y sonrisas. Juan miraba a su alrededor y se daba cuenta de que cada historia era un espejo que reflejaba su propia búsqueda. Cada relato de lucha y renovación hablaba de un rostro divino que buscaba ser conocido. Cuando el anciano terminó, la atmósfera se llenó de una profunda paz. Al final, susurró, cada uno de ustedes tendrá su propio encuentro con lo divino. No olviden que la fe se alimenta no solo de lo recibido, sino también de lo que damos. Sus últimas palabras quedaron flotando en el aire, invitando a la reflexión. Mientras regresaban a la plaza, la tensión del misterio empezó a disiparse, pero una nueva pregunta se formó en el corazón de Juan. ¿Qué lecciones tomarían de esta experiencia? ¿Cómo los cambiarían sus propios relatos? Tal vez, el conocimiento más profundo estaba aún por llegar, pero estaba claro que su búsqueda aún no ha terminado. La atmósfera se llenó de murmullos, cada uno llevando consigo las chispas de la revelación. ¿Serían capaces de abrazar plenamente lo que estaban descubriendo? Estaban listos para las transformaciones que se avecinaban. La luna ya comenzaba a elevarse con su luz plateada, pareciendo sonreírles desde lo alto, y Juan comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones proféticas seguirían iluminando su camino hacia el rostro divino? Cuando el grupo llegó a la plaza, el murmullo de la gente ya se había mezclado con el canto de los pájaros que comenzaban a callar con el ocaso del día. La comunidad estaba vibrante, llena de una energía renovada proveniente de las historias del anciano. Juan miró a sus amigos, cada uno con una chispa en sus ojos que iluminaba el alma. Hoy necesitamos más que palabras, dijo Clara, sintiendo que la emoción la invadía. Necesitamos compartir nuestras propias historias. ¿Recuerdan lo que el anciano dijo? Cada uno de nosotros tiene un encuentro con lo divino que puede cambiar vidas. La idea quedó en el aire, como un aroma dulce de flores en primavera. Juan sintió un impulso dentro de él. En la profundidad de su ser, sabía que había relatos que debían fluir.
Yo puedo comenzar, se ofreció, sintiendo que la voz vibraba en su pecho. Contó sobre un momento en que había sentido el desencanto de la vida, una situación que parecía no tener salida. Habló con emoción de cómo una oración llena de sinceridad le había llevado a un encuentro inesperado con una persona que, con un simple gesto de bondad, le había mostrado el amor de Dios. Los rostros de sus amigos se iluminaron al escuchar su relato, asintiendo con comprensión y empatía. Después, fue el turno de Isabel, quien compartió su lucha contra la enfermedad y cómo, a pesar del dolor, había encontrado fuerzas en su familia y en la fe. La esperanza, dijo, con la voz cargada de emoción, es un regalo divino que nos sostiene cuando todo parece desvanecerse. Las historias comenzaron a girar como una danza, cada uno esforzándose por compartir su vivencia. Marcos habló de su trabajo con los jóvenes del vecindario, narrando encuentros transformadores que le enseñaron que el amor de Dios se manifiesta en cada sonrisa de aquellos a quienes ayudaba. La plaza se llenó de murmullos, de risas, de emocionadas exclamaciones. Las palabras parecían traspasar el aire, como un viento fresco que soplaba en sus corazones. Mientras escuchaba a cada uno, Juan sintió que una conexión más profunda se formaba entre ellos, una red de luz que emanaba desde sus almas. Era como si cada relato tejiera un nuevo hilo en el tapiz de la comunidad. Este momento de vulnerabilidad les había acercado a algo mucho más grande, a un puente hacia lo sagrado. Un silencio reverencial invadió la plaza cuando cada uno finalizó su relato. Clara, observando las reacciones, dijo, hemos compartido nuestras luchas y victorias. ¿Y si ahora pedimos juntos que nuestras historias se unan como una sola, para que Dios, en su grandeza, revele el propósito detrás de cada una? Con un asentimiento decidido, formaron un círculo, tomándose de las manos. Juan cerró los ojos e invitó a la comunidad a unirse en invocación, pidiendo que el amor divino fluyera entre ellos, transformara sus corazones y respondiera a sus anhelos. Mientras su voz llenaba el aire, el viento comenzó a soplar suavemente, llevando consigo la oración como si los ángeles a su alrededor la transportaran al trono celestial. Juan sintió que su corazón latía al unísono con el universo, y la paz que invadía el espacio era palpable, pero un destello repentino iluminó el cielo, y un brillo dorado pareció entrelazarse con la oscuridad de la noche. Un murmullo de asombro recorrió a la comunidad, como un susurro divino que prometía algo más. ¿Qué significaba aquello? Era una señal que les guiaba hacia el siguiente paso en su camino de fe. Las miradas se encontraron, llenas de preguntas y anticipación. Juan sintió que sus pulmones se llenaban de aire nuevo, y una voz interna le insistía, este es solo el principio. Cada uno era parte de una historia más grande, y la búsqueda de esa conexión divina apenas comenzaba. ¿Qué nuevos misterios desvelarían en la próxima etapa de su viaje? El brillo dorado se expandió por encima de ellos, como un abrazo celestial que iluminaba la plaza con una luz suave pero poderosa. Los corazones de cada uno de los presentes comenzaron a latir más rápidamente, y una sensación de expectación llenó el aire, un murmullo colectivo de asombro rasgando el silencio. ¿Qué fue eso?, murmuró Isabel, con la voz entrecortada. Clara, que parecía más apegada a lo espiritual, levantó la mirada hacia el cielo como si, al hacerlo, pudiera descifrar los secretos que se ocultaban en esa luz. Puede ser una señal, respondió Juan, intentando calmar su propia inquietud. Quizás Dios quiere mostrarnos algo más, algo que aún no comprendemos. Se miraron entre sí, cada uno sopesando el significado de esa manifestación. El aire, fresco y cargado de energía, parecía susurrar promesas de transformación. La comunidad estaba a punto de adentrarse en un viaje más profundo de descubrimiento y fe. ¿Y si cada uno de nosotros se deja llevar por ese destello?, propuso Marcos, su voz resonando con una certeza renovada. Tal vez lo que estamos sintiendo es solo el inicio de lo que podemos aprender juntos. La idea de explorar el significado tras aquel brillo se convirtió en un impulso compartido. Formaron de nuevo un círculo, esta vez más cohesionado, como si cada uno se hubiera colocado en el lugar justo para recibir el mensaje que el cielo enviaba. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de emoción y gratitud. Si vamos a descubrir algo nuevo, tenemos que abrir nuestros corazones en este momento, sin miedo, instó él, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luego, Clara comenzó a hablar, su voz resonando con claridad. He tenido un sentimiento profundo en los últimos días, como si Dios me estuviera llevando a un nuevo entendimiento de lo que significa la fe. Algunas veces sentimos que nuestros caminos están solitarios, pero al mirar alrededor veo que no estamos solos, su mirada abarcaba a todos, que somos parte de algo más grande. Las palabras de Clara resonaban como los acordes de una melodía hermosa, creando una atmósfera de certeza y confianza en el propósito de Dios. Quizá esta luz es el recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas, y que nuestras historias, junto con las de los demás,
se convierten en un relato sagrado que glorifica lo divino, añadió Clara, mientras todos asintieron en profunda aceptación. A veces, en el silencio de la noche, he tenido vislumbres del rostro de Dios en los rostros que amo, compartió Isabel. He visto su amor en gestos sencillos, en las manos que dan sin esperar nada a cambio. Quizás debemos abrir nuestros ojos y corazones para ver esa luz en los demás y, a su vez, en nosotros mismos. La comunidad se sumió en un profundo silencio en medio de esas reflexiones. Había una verdad en lo que Isabel había dicho, algo que resonaba en el corazón de todos por igual. Juan sintió que algo se estaba moviendo en su interior, un reconocimiento de la presencia divina. Lo que veo aquí es la promesa de Dios para nosotros, intervino Marcos con firmeza. Si este lugar es nuestro refugio, entonces debemos cuidarlo y compartir esa luz con otros. Imaginen cuántas vidas pueden cambiar solo con un gesto, una historia compartida, una oración sincera. Mientras las palabras flotaban en el aire como el eco de una verdad nueva, el cielo parecía convulsionar de emoción, y el brillo dorado se tornó más intenso, brillando con una luz casi palpable. Era como si el mismo cielo celebrara su descubrimiento, pero en el fondo de sus corazones, una pregunta persistía: ¿qué sucedería a continuación? ¿Cuál era el siguiente paso en este viaje espiritual que apenas comenzaba? La anticipación los envolvió a todos, un deseo ardiente de descubrir lo que el divino tenía guardado para ellos. Entonces, ¿estamos listos para seguir?, preguntó Juan, y una nueva chispa iluminó sus ojos. La comunidad, devotamente unida en aquel círculo, respondió con un grito entusiasta, llenando la noche con un eco de fe. El viaje apenas iniciaba, y la luz celestial prometía más revelaciones que transformarían sus vidas. ¿Cuáles serían esos próximos pasos? ¿Están listos para la expansión de su fe y la revelación del misterio divino que aún aguardaba? El día llegó, el día de la gran revelación. La comunidad se había preparado con sus corazones dispuestos y sus espíritus entonados para recibir lo que Dios les había prometido. Juan, emocionado y nervioso, miraba a su alrededor. Había un aire especial, como si el mismo cielo estuviese a punto de abrirse para derramar luces de esperanza y amor. Esa mañana, se reunieron en la plaza, el lugar donde todo había comenzado. Cada uno de ellos llevaba consigo el recuerdo de las historias compartidas, de las risas y las lágrimas, de los abrazos que habían tejido un lazo entre ellos. Juan se puso de pie y con voz firme pero llena de amor, les habló. Hermanos y hermanas, hoy es el día en que buscaremos juntos el rostro de Dios. Hoy, dejaremos que nuestras vidas sean un testimonio de su bondad. Las miradas se encontraron, llenas de fe y expectativa. Clara, con su luz irradiante, se asomó y dijo: hoy saldremos al mundo como las manos y pies de Cristo. Cada paso será un paso de amor y servir, con buena dirección. Se dividieron en grupos y decidieron ir a los hogares de aquellos que habían sido olvidados, a los que la fe había dejado de tocar. Caminaron por calles que les eran familiares, pero que ahora parecían diferentes. En cada esquina, la luz del Espíritu se manifestaba, llamándolos a recordar su propósito. La misión era clara: servir, escuchar y abrazar. Más allá, encontraron a un anciano solo, con su mirada cansada. Juan se acercó, le sonrió con calidez y le preguntó: ¿cómo estás, abuelo? No solo le ofreció compañía, sino también su tiempo. Toma mi mano, le dijo, y cuando el anciano la aceptó, los espejos de su alma se iluminaron. En ese momento, ambos supieron que el amor de Dios se había manifestado. La relación entre ellos floreció, como una flor en el desierto que lucha por la luz. Historias se entrelazaron, risas emergieron y oraciones brotaron como manantiales. El abuelo, con sus ojos brillantes, compartía relatos de vida, experiencias de fe que habían transformado su oscuridad en luz. Dios siempre se manifiesta en los dolores, respondió, haciendo eco de las lecciones que todos habían aprendido. Mientras avanzaban, el grupo se encontró con una madre joven, luchando con la carga de la crianza. Con amor, la rodearon, le ofrecieron apoyo y risas. Las lágrimas de la madre, en un ciclo de tristeza y alegría, se convirtieron en un símbolo de lo que significa ser parte de esta comunidad. No estás sola, le dijeron, y su abrazo la envolvió en amor. Era un día lleno de milagros. Las historias compartidas resonaban como un canto de fe. Cada encuentro era un recordatorio del amor divino presente en sus vidas. Cada uno sintió que, a través de estas acciones, estaban desentrañando el rostro de Dios. Cuando la tarde comenzó a descender y el sol se ocultó detrás de las montañas, Juan reunió a todos nuevamente en la plaza. Miraron hacia el horizonte, y el brillo dorado del sol poniente contrastaba con la calidez que sentían en sus corazones. Hoy hemos sido transformados, exclamó Juan, y sus palabras flotaron en el aire. Hemos sido herramientas usadas por el Creador y cada uno es parte de un plan más grande. Clara, llena de emoción, añadió: este amor debe seguir fluyendo.
Cada historia que han compartido hoy, cada rayo de amor que hemos ofrecido, es un hilo en el tejido sagrado que Dios está formando entre nosotros. Las risas se convirtieron en alabanzas, la alegría en oración. El pueblo resonaba con un nuevo espíritu de unidad. ¿Cuáles serán nuestros siguientes pasos?, preguntó uno de los jóvenes. La búsqueda nunca termina, respondió Juan. Dios quiere que continuemos unidos, que busquemos su rostro en cada rincón que toquemos. Así, la comunidad se comprometió a seguir explorando y sirviendo, a buscar el rostro de Dios en cada persona, en cada historia que encontraran. Porque sabían que en cada acción de amor, en cada abrazo compartido, se manifestaría el misterio divino. Una vez de regreso en la capilla, Juan sintió la calidez de la luz divina alzarse a su alrededor. Cada rostro a su lado era un reflejo del amor de Dios. Hoy hemos sido testigos de su gloria, les dijo, y en ese instante comprendió que cada oración, cada encuentro y cada revelación había sido parte de la obra maestra que el Señor estaba creando en sus corazones, y así, con corazones rebosantes de fe, comenzaron un nuevo capítulo en su historia. El camino era largo, pero juntos serían capaces de descubrir todo el amor que Dios tenía para ofrecer. Siempre en oración, siempre en unidad, el misterio del rostro divino se manifestaría en su vida diaria. Ahora te lo pido, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte estas historias exclusivas de fe que transforman vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otras personas a encontrar estos mensajes de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina en sus vidas. Hazlo ahora y sé parte de esta comunidad de fe.